Entonces aquí tenemos nuestro cuarto ventrículo. Tiene la forma de una tienda, tengo un techo, que es principalmente el cerebelo, y el piso, que es el tronco. El cuarto ventrículo tiene salida, después de circular el LCR, tiene salida al espacio subaracnoideo. Sale hacia la cisterna magna a través de un foramen llamado foramen de Magendie y sale a las cisternas del ángulo ponto por los forámenes de Luschka, ¿verdad? Entonces son dos forámenes laterales, forámenes de Luschka, y la mnemotecnia es lateral Luschka, LL, y un foramen medial que sería aquí abajo, a la cisterna magna, medial Magendie, MM. Creo que entró alguien más. Brisa, vamos a aceptar la brisa. Bueno. Entonces tenemos, esta es una visión de nuestros ventrículos, tenemos dos ventrículos laterales, ¿verdad? Uno en cada hemisferio, orígenes en el telencéfalo. Cada ventrículo lateral se comunica de forma independiente con el tercer ventrículo. Eso significa que existen dos forámenes de Monro, uno para cada lado. Ambos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, que es una cavidad única y es originada principalmente en el diencéfalo. De allí, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto de Silvio o el acueducto mesencefálico, y dentro del cuarto ventrículo finalmente el LCR sale hacia abajo por el conducto medial, ¿verdad? Que sería el de Magendie, este de aquí hacia atrás, y hacia los lados sale hacia la cisterna de los ángulos ponto por los forámenes de Luschka. Entonces, desde el cuarto ventrículo del LCR ya se dispersa hacia las cisternas para pasar luego al sistema subaracnoideo y volver allá arriba para ser reabsorbido. Muy bien, entonces el cuarto ventrículo, dijimos, tiene la forma de una tienda, tiene un techo, que es principalmente el cerebelo, y tiene un piso que es anterior, que está formado por el tronco, específicamente protuberancia y bulbo. ¿Ok? El techo de nuestro cuarto ventrículo, ¿verdad? Está conformada totalmente por el cerebelo y tiene dos componentes. Tiene una mitad superior, que está aquí, y tiene una mitad inferior que se dirige hacia nuestro bulbo. La mitad inferior solamente son membranas, no es tejido nervioso, son membranas, así como las membranas de las aracnoides. Sin embargo, la mitad superior sí está conformada por estructuras nerviosas, o sea, estructuras que realmente cumplen función. Por eso que en algunas cirugías, cuando se opera el cuarto ventrículo, lo recomendable es entrar por debajo. ¿Por qué? Porque aquí no hay estructura nerviosa, entonces no le voy a dejar lesionado al paciente. Entonces, la mitad superior, nosotros vamos a tener, esta sería la mitad superior, aquí arriba. Y esta es la mitad inferior. Ven como en la mitad inferior prácticamente no hay ninguna estructura que lo cierra. Aquí hay una membrana que acá está retirada, que es la membrana de una tela, ¿verdad? De tejido conectivo que cierra aquí la parte inferior del techo. Ahora, la parte superior sí va a estar totalmente cerrada, ¿ok? En este caso, totalmente formada por estructuras principalmente nerviosas. Entre ellos vamos a encontrar una lámina de sustancia blanca que está aquí, llamada velo medular superior. El velo medular superior es estructura blanca, de sustancia blanca que comunica los hemisferios cerebelosos, y a los lados se encuentran los pedúnculos cerebelosos superiores, que son los pedúnculos que comunican con el bulbo raquídeo, que va hacia arriba. Con nuestro mesencéfalo, acá, superior. Esto es nuestro mesencéfalo. Acá nuestro puente y acá nuestro bulbo. Entonces, el pedúnculo cerebeloso superior, que se encuentra aquí junto con el velo medular superior, comunica hacia arriba con el mesencéfalo. Y esta aperturita que queda aquí es la válvula de Vieussens, ¿ok? Que es el punto donde se abre, vamos a decirle, el techo del cuarto ventrículo hacia arriba hasta lo que sería ya la cisterna cuadrigeminal, ¿ok?
¿ok? Pero eso está cerrado, no hay que estar comunicados, está cerrado eso, solamente que esa es la relación, sería hacia arriba, ¿verdad? La mitad inferior, como pueden ver, no hay nada. Esto está abierto, está cubierto nada más por una membrana, ¿verdad? Que es llamada de velo medular inferior, pero aquí no está acompañado de sustancia blanca como ocurre con el pedúnculo cerebeloso en la parte superior. Aquí solamente se extiende una membrana que carece de funciones realmente, porque nosotros en la cirugía de cuarto ventrículo justamente abrimos esta membrana, esta tela, abrimos y el paciente queda sin secuelas. O sea, no existe nada. Hacia abajo, el velo medular, que sería la membrana de tejido conectivo, se une al plexo coroideo. Y esa unión se conoce como unión telovelar, ¿okay? Que es la unión entre la tela coroidea y el velo medular inferior. ¿Y qué es el velo medular? Es una membrana de tejido laxo, ¿verdad? Parte de las aracnoides, que como dijimos no tiene ninguna función nerviosa. Entonces, si yo abro, si yo secciono, no dejo con secuelas al paciente. Entonces aquí tenemos la unión telovelar. Esta sería nuestra membrana, de nuestro velo medular inferior. Y aquí está nuestro plexo coroideo, ¿verdad? Que forma la tela coroidea. Y esta unión, esta unión se llama unión telovelar. Y aquí el orificio de Magendie, que es la parte donde se abre y el cuarto ventrículo se comunica con las cisternas magna, ¿verdad? En este caso con la cisterna de la parte inferior. Hermoso esto, ¿no? Vamos a ver quién se unió. Ahí está ya otra gente que se sigue uniendo. Bueno, ahí está. Y aquí a los lados, más o menos a este nivel, estarían nuestros forámenes de Luschka, que son los que justamente llevan la apertura hacia los lados del cuarto ventrículo. Muy bien. Entonces, esto es el cuarto ventrículo abierto desde atrás. Entonces aquí se separan los dos hemisferios cerebelosos, ¿ok? Tengo aquí mirándole desde atrás al piso. Este es el piso del cuarto ventrículo. Este es el piso, ¿ok? Aquí arriba, como pueden ver, tengo el pedúnculo cerebeloso superior, que cierra la parte superior del techo del cuarto ventrículo. Y la parte inferior solamente tengo lo que conocemos como la tela coroidea inferior y nuestro velo medular, que sería todo esto. Y aquí, esta apertura, este espacio que está aquí abierto, es lo que conocemos como el orificio de Magendie, ¿verdad? Que es por donde el LSR va a pasar hacia la cisterna magna. Y aquí a los lados están los orificios de Luschka, que es por donde el LSR sale hacia los lados. Y aquí arriba es donde va a estar la válvula de Bunsen, que es la que está comunicada, o sea, formada en este caso por la úvula del cerebelo y por nuestra tela coroidea superior, nuestro velo medular superior. A los lados, porque el cuarto ventrículo, si yo dibujo con mucha imaginación, tiene la forma de un rombo, ¿verdad? Ahí, tiene la forma de un rombo. Y acá tiene estos espacios que le llamamos nosotros los recesos laterales. Los recesos laterales son prolongaciones que se dirigen hacia el ángulo pontocerebeloso. Acá está el ángulo pontocerebeloso. Acá están los pares 7, 8 y acá están los pares bajos. Estos son los pares que van a salir por el rasgado posterior. Y acá está nuestro complejo 7, 8. Pares bajos, ángulo pontocerebeloso. Aquí a los lados, esto se comunica con nuestros recesos laterales por donde se abren al ángulo ponto a través del orificio de Luschka. Entonces, abre la circulación del cuarto ventrículo hacia las cisternas laterales, en este caso el ángulo pontocerebeloso. El piso del cuarto ventrículo, que es anterior, está conformado por la parte posterior de la protuberancia hacia arriba y del bulbo raquídeo hacia abajo. ¿Okay? Si yo abro al piso del cuarto ventrículo, tiene también la forma de un rombo, ¿verdad? Bien dibujado acá un rombo. Vamos a dibujarle aquí.
Entonces tiene un vértice superior, un vértice inferior. El vértice superior se comunica con el acueducto de Silvio. El vértice inferior se continúa con el conducto ependimario de la médula espinal. Y ese extremo inferior se le conoce como el óvex, ¿ok? Que es también conocida como área postrema. El óvex o el área postrema es el encargado de controlar el centro nauseoso, o sea, el reflejo nauseoso. Entonces, eso es una posibilidad que cuando se hace una cirugía del cuarto ventrículo, se puede sin querer estimular o lesionar el óvex y el paciente queda con náuseas de difícil tratamiento. Entonces, siempre hay que respetar. Hacia los lados tenemos, estos son los recesos laterales, este espacio que queda aquí, estos son los recesos laterales que se van a finalmente abrir hacia los lados a través del foramen de Luschka, ¿okay? Que son los forámenes que comunican con la parte lateral. Y esta es la división. Si yo divido 2/3 hacia arriba es el puente y 1/3 hacia abajo es el bulbo raquídeo. Esas serían las dimensiones de nuestro piso del cuarto ventrículo. Entonces, hacia arriba es 2/3 es puente y hacia abajo 1/3 es bulbo raquídeo. Entre las estructuras que vamos a resaltar justamente a esta estructura llamada núcleo lucus ceruleus, que se encuentra en la mitad superior, en este caso en el puente. ¿Por qué hago hincapié? Porque el lucus ceruleus justamente le había dado, no sé si ya le llegué a hablar, le había dado la opción de la clase de neurón hablar sobre este núcleo, porque el lucus ceruleus es el núcleo encargado de la vía serotoninérgica, está muy implicado en la modulación del dolor. Entonces, hoy en día muchos medicamentos se utilizan intentando estimular a este núcleo para llevar a un estado de analgesia, que es mejorar el dolor neuropático. Entonces, yo lanzo ese como posible tema, hablar de un tema si bien específico, porque como es un tema que probablemente pocos van a tener un manejo muy grande, entonces usted tiene la chance de sobresalir en ese tema, si se ponen las pilas, ¿verdad? Muy bien, este sería en el piso. También vamos a tener el colículo facial, que es parte de los núcleos de los pares craneales, que vamos a ir viendo más hacia abajo. Vamos a tener el área vestibular, que es donde está nuestro octavo par, y hacia abajo vamos a tener los núcleos del vago y de los pares bajos, ¿verdad? Entonces, el piso del cuarto ventrículo, vamos a tener la eminencia de los núcleos de los pares craneales. Por eso que el piso del cuarto ventrículo es una zona sumamente delicada. En neurocirugía solemos hacer incluso un chiste, decimos, el único piso que no se barre es el piso del cuarto ventrículo. Nunca por nada de la vida hay que lesionar de manera inadvertida el piso del cuarto ventrículo porque le dejo sin función a los pares bajos. Muy bien. En la región intermedia tenemos las estrías acústicas que finalmente van a formar, en este caso, los nervios acústicos que sería el octavo par. Recuerden que el octavo par, el vestíbulo coclear, entra al tronco, ¿verdad? No es que él sale del tronco, realmente le está entrando al tronco. Y esto se le conoce como las estrías acústicas o su epónimo barbas de cálamo, que son estas estrías. Acá había un dibujo donde se veía mejor. Acá se ve mejor incluso las estrías, ¿ven? Estas son las estrías, que son justamente las estrías acústicas. Son como las vías que van a formar al nervio vestíbulo coclear. Muy bien. En la parte inferior vamos a tener nosotros el trígono del hipogloso, que en este caso es la eminencia que genera el núcleo del hipogloso. Aquí yo no puedo decir que estos son los núcleos, porque no son los núcleos están por dentro. Lo que yo tengo son las eminencias, ¿verdad? En este caso, las protrusiones que generan los núcleos de los pares craneales hacia el piso del cuarto ventrículo. En este caso, el trígono del hipogloso por el núcleo del hipogloso y el tubérculo acústico porque es uno de los núcleos acústicos. Son varios núcleos que vamos viendo cuando veamos pares craneales. Esta es la parte inferior del cuarto ventrículo. Esto que vemos aquí, este es nuestro velo medular inferior. Más acá arriba va a estar nuestra tela coroidea.
Este es el orificio de Magendie, ¿verdad? Que es el que abre hacia la cisterna magna. Hacia abajo se continúa con el epéndimo, que está dentro de la médula espinal, y el área más inferior de nuestro piso, del piso del cuarto ventrículo, se llama el ovex o área postrema, que es el área que controla el centro nauseoso, que es controlado principalmente por el vago, el par craneal número 10. Entonces aquí tenemos hacia arriba nuestro velo medular superior, que contiene al pedúnculo cerebeloso superior. Entonces tiene estructura nerviosa. Hacia abajo tenemos el velo medular inferior, que contiene la tela coroidea. Y a esta unión se le llama unión telovelar, que eso se puede abrir en una cirugía de cuarto ventrículo sin ningún problema, porque no hay una estructura nerviosa que se puede dañar. Y el espacio que está a los lados, llamado receso lateral, se abre hacia la cisterna del ángulo punto a través de los forámenes de Glushka. Radiológicamente, ¿qué uno puede ver? Aquí vemos en nuestro piso, el cuarto ventrículo, tenemos nuestro techo mitad superior, que contiene al pedúnculo cerebeloso superior y al velo medular superior, que en este caso sí es una estructura nerviosa. La parte inferior contiene al velo medular inferior junto con el plexo coroideo, la tela coroidea, que se dispone en forma de T. Eso es un detalle también interesante. Aquí, mirar aquí. Si yo dibujo el plexo coroideo se dispone en forma de T. Hace esta disposición. Así está el plexo coroideo. El plexo coroideo se dispone hacia los laterales y hacia abajo y hace la forma de una T. Con mucha imaginación, esto tiene la forma de una T. Entonces, la parte inferior se adhiere al velo medular inferior y eso conocemos nosotros como unión telovelar, que es la unión entre el plexo coroideo y el velo medular inferior. Como le dije, no es una estructura nerviosa, yo puedo abrir eso sin ningún problema, que sería esta tela que está aquí, esta tela, esta que se ve aquí. Yo puedo abrir y entrar al cuarto ventrículo sin dejar lesiones al paciente. Sería entrar por acá. Entro, abro todo y entro al cuarto ventrículo. Eso no puedo hacer aquí por arriba. ¿Por qué? Porque aquí tengo al pedúnculo cerebeloso superior, que es estructura nerviosa, comunica con el mesencéfalo. Secueladísimo, le dejo a mi paciente. Muy bien, eso es por una parte. Y por último, solamente cortito. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi clase de LCR? Acá está circulación LCR. Esto ya es para concluir nada más, porque ahora que ya hablamos todo, tenemos finalmente la circulación de LCR. Entonces el LCR es un líquido que es un exudado del plasma, que significa que se filtra el plasma a través de los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos y se forma un líquido transparente que tiene una composición similar al plasma sanguíneo, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo tiene glucosa, pero tiene menor cantidad que el plasma sanguíneo. Tiene proteínas, pero en una cantidad muy baja. No tiene células, eso es una característica importante, no tiene que tener células. Y tiene algunos electrolitos como sodio y potasio, pero en cantidades muy bajas. En promedio, en el adulto hay 150 cc de LSR en cualquier momento del día dentro del sistema ventricular y espacio subarachnoideo, y eso se renueva 3 a 4 veces por día, que significa que por día uno produce aproximadamente medio litro de líquido cefalorraquídeo. Y la circulación inicia en los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo pasa a las cisternas y al espacio subarachnoideo, donde asciende hasta la granulación aranoidea, donde es reabsorbida otra vez totalmente. Esto es lo que estábamos diciendo. Tiene el aspecto de cristal de roca. Ven, el LCR es transparente, así cristalino. Tiene una cantidad baja de proteínas, ¿ok? Tiene la mitad de la cantidad de azúcar, o sea, glucosa que tiene el plasma, y no tiene célula. Por eso, si yo hago una punción lumbar, punzo la cisterna lumbar, extraigo LCR. Si yo tengo un LCR que, por ejemplo, tiene
poco azúcar, no tiene nada de glucosa. ¿Qué significa? Que hay algo dentro de mi líquido cefalorraquídeo que está consumiendo la glucosa y normalmente esos son bacterias. Entonces, un LCR con poca glucosa, eso se llama hipoglucorraquia, es orientativo de una infección bacteriana. A eso le asocio que si encuentro células de la línea blanca como neutrófilos, que ustedes saben son los polimorfos nucleares, ellos se encargan de activarse contra las bacterias. Entonces, si yo tengo células neutrófilos más glucosa consumida, es una meningitis bacteriana probablemente. Y lo opuesto, si yo tengo un LCR con glucosa, vamos a decirle consumida parcialmente, menos, pero las células son linfocitos. Entonces tengo que pensar que puede ser una infección por un virus. Entonces el examen del LCR me ayuda a los posibles diagnósticos. ¿Dónde se forma el LCR? Se forma en los plexos coroideos, que se encuentran en el piso del ventrículo lateral, en el techo del tercer ventrículo y en el techo del cuarto ventrículo. Cada ventrículo tiene su propio plexo coroideo. El plexo coroideo es una mezcla entre aracnoides, pilla madre, y eso forma lo que serían los plexos coroideos que van a producir LCR. Entonces el volumen promedio es de 150 cc, siendo que dentro de las cisternas solamente hay, o sea, dentro de los ventrículos solo hay 25 cc, poquísimo LCR hay dentro de los ventrículos. La mayor cantidad se encuentra en el espacio subaracnoideo, en las cisternas, ¿okay? Principalmente. Entonces, la circulación del LCR, como dijimos, inicia en el ventrículo lateral, pasa al tercer ventrículo a través de Monro, del tercer ventrículo pasa al cuarto por el acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo sale al espacio subaracnoideo por los forámenes de Magendie y de Luschka. Si yo tengo obstrucción en cualquier punto de la circulación del LCR, vamos a suponer se obstruye algo común, se obstruye acá mi Silvio. ¿Qué pasa? El LCR aquí del tercero y del ventrículo lateral no tienen cómo salir al cuarto. El tercer ventrículo y el ventrículo lateral no tienen comunicación con el espacio subaracnoideo. Entonces el LCR empieza a acumularse, eso hace que se dilate las cavidades ventriculares del tercero y el lateral, y eso produce algo que se llama hidrocefalia, que es una enfermedad letal para el paciente si es que no se trata a tiempo. ¿Por qué? Porque ese LCR empieza a apretar el cerebro sano. La absorción del LCR ocurre por un gradiente de presión, va de una región de mayor presión a una región de menor presión. Normalmente dentro de la granulación aracnoidea la presión es de 12 milímetros de agua y dentro de los senos es menos de 10. ¿Okay? Esa diferencia de presión hace que el LCR pase de la granulación aracnoidea hacia los senos longitudinales, y ese es el mecanismo de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Si un paciente sufrió una meningitis, por ejemplo, que es una inflamación de toda la meninges, esa inflamación obstruye a las granulaciones aracnoideas, ¿verdad? Se obstruyen las granulaciones, ya no se reabsorbe el LCR, entonces el LCR se va a acumular también. Ese es otro mecanismo de hidrocefalia, le llamamos hidrocefalia no obstructiva, porque no hay una obstrucción en la circulación como tal, sino que el problema está en la reabsorción. Muy bien. ¿Y qué es lo que realmente nosotros hacemos con el LCR en la práctica médica? Medimos la presión intracraneana. Dentro de los ventrículos, la presión promedio es de 10 milímetros de mercurio, tolerando como límite superior hasta 15. ¿Qué significa? Que de 16 para arriba ya es aumento de la presión intracraneana, y eso se conoce como hipertensión endocraneana, que puede o no estar acompañada de dilatación de los ventrículos. Si está acompañada de dilatación de los ventrículos, eso es hidrocefalia con hipertensión endocraneana. Fatal si es que no se resuelve. ¿Cómo se puede resolver? Puedo colocarle un catéter aquí dentro del ventrículo y drenar el LCR. Esa es la urgencia. O, creo que no sé si tengo todo. No. O, de otra manera más definitiva, puedo colocar un catéter aquí dentro del ventrículo. Ese catéter conecto hacia el abdomen, a la cavidad peritoneal, y hago un drenaje ventrículo peritoneal. Recuérdense que el peritoneo tiene la capacidad de reabsorber el líquido. Ese es el tratamiento definitivo, ¿verdad?, para el paciente con hidrocefalia.
¿Y cómo se explica la hipertensión intracraneana? Nosotros tenemos una doctrina llamada doctrina de Kelly-Monro. La doctrina de Kelly-Monro explica que dentro del cráneo tenemos tres tejidos. Tenemos parénquima cerebral, sangre y LCR. Durante el curso de una hidrocefalia, el primero que se altera es el líquido cefalorraquídeo. Es el primero que se puede alterar. O sea que él puede cambiar su flujo para, vamos a suponer el paciente tiene un tumor dentro del cráneo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más fácil de adaptar? El líquido cefalorraquídeo. Siguiente, la sangre. Y por último, el tejido cerebral. Eso explica, por ejemplo, por qué algunos pacientes que tienen un tumor benigno que crece lentamente, a veces cuando llegan al diagnóstico el tumor ya es enorme. ¿Qué ocurrió? Se fue adaptando las estructuras dentro del cráneo para que no aumente la presión. Primeramente el LCR, ¿verdad? Acá, primeramente el LCR, luego la sangre y por último el cerebro. Miren aquí cómo ocurre esto. Entonces la masa fue creciendo, comprime primeramente el LCR, luego va comprimiendo la sangre, luego a la arteria y por último recién el cerebro. Por eso que hay pacientes que pasan 20, 30, 40 años con su tumor hasta tener síntomas. Y eso se llama doctrina de Kelly-Monro. ¿Cómo yo sé si el paciente tiene hipertensión endocraneana? El signo de que existe hipertensión endocraneana se llama signo patognomónico, y el signo patognomónico es algo que se llama edema de papila. La papila es el punto donde el nervio óptico sale de la retina. Normalmente, esta es la papila normal, tiene los bordes bien delimitados. ¿Bien? Esta es la papila normal. Un paciente con hipertensión endocraneana tiene la papila gorda, borde así borroso, no se ve bien su borde. ¿Bien? Ese es el edema papila. ¿Por qué ocurre eso? Porque la hipertensión endocraneana bloquea el drenaje venoso de la retina, entonces se edematiza la retina. Ese es el mecanismo principal por el cual se explica la presencia de edema de papila. Y es un signo inequívoco de que el paciente está con hipertensión endocraneana. ¿Qué hacemos? Podemos instalar un catéter directamente dentro del ventrículo, drenamos el LCR, ¿verdad? Esto se llama catéter de derivación. Por este catéter yo también puedo medir la presión intracraneana, se llama monitoreo de la PIC, presión intracraneana. Esto es la urgencia. Normalmente, cuando yo dreno el LCR, la presión intracraneana, su forma normal es esta. La presión 1 es de la presión arterial y la presión 2 es de la presión venosa. P1 siempre tiene que ser mayor que P2 en un paciente sano. En un paciente con hipertensión intracraneana, P2 se vuelve mayor que P1. Esto yo mido en el monitor. ¿Ok? Eso es presión 1, presión 2. Muy bien, perfecto. Ese era mi equipo de residentes desde el año pasado. Estos son mis R1. Ahora ya son R2. Acá está el otro trepanando. Justamente estaban colocando un catéter. Y este era mi R3. Y yo aquí, humildemente, era el R5 jefe residente. Y estas eran mis internas que rotaban conmigo en la época. Esta ahora mismo está por Alemania, está haciendo neurocirugía. Y esta creo que está haciendo psiquiatría en el neuropsiquiátrico. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo muy claro, doctor. Excelente. Voy a votar entonces ya enseguida. Y nos vemos. La otra semana es el tema de la Copa UNE, ¿o cuándo es? El 27 la profe. Y continúa. Entonces la otra semana vamos a tener clase normal. Sí, el 24 es lo que nosotros viajamos a Argentina. De lujo, no, eso no hay problema. Les dejo una tarea. Averigüen qué se festeja el 11 de septiembre, que es el próximo miércoles. Le dejo tarea. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Torre Gemelas ahí, a la punta, a la botella pasada. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, profe.